Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Stephanie Enchundia Enchundia. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en el área de Ciencias de la Salud, Medicina. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual corresponde a la cátedra de Biología Molecular, y pues este tema es las variaciones del ADN. Comencemos un poco hablando sobre la historia. En un principio, se creyó que el ADN estaba formado por cantidades iguales de los cuatro nucleótidos, es decir, cantidades iguales de adenina, timina, guanina y citosina, y que la unidad fundamental era el tetranucleótido. Esto fue hasta que este famoso químico austriaco llamado Erwin Chargack observó distintas proporciones de los cuatro nucleótidos en diversos organismos y a partir de esto formuló la llamada ley de Chargaff. La ley de Chargaff consiste en que la cantidad de adenina va a ser igual a la cantidad de timina y que la cantidad de citosina va a ser igual a la cantidad de guanina. Es decir, que el número total de bases purinas va a ser igual al número total de bases pirimidinas. Las reglas de Chargaff, sin embargo, solo se aplican a la molécula de ADN, más no al ARN. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué es esto? Esto se debe a que el ARN está formado por una secuencia lineal o una hélice simple de nucleótidos, como podemos observar. Y además, pues no posee timina en su estructura, sino que en su lugar tiene uracilo. La presente es una muestra representativa de los datos de Erwin Chargaff en el año de 1952, listando la composición de las bases de ADN de varios organismos siguiendo la ley de Chargaff. Como podemos observar, aquí tenemos la composición total de bases tanto en animales, en bacterias como en virus. Podemos observar los valores totales tanto de adenina, de timina, de guanina y de citosina. Y también observamos cómo al relacionar las bases purinas con las pirimidinas se van a obtener valores similares según lo propuesto por la ley de Chargaff. Ahora hablaremos del modelo tridimensional del ADN. Este modelo fue postulado por James Watson y Francis Crick en el año de 1953. Este corresponde a la actualmente denominada forma B del ADN. Esta forma es la más común en todas las células y es la más estable de todas las formas que puede adoptar un ADN bajo condiciones fisiológicas. Este modelo se basó tanto en la observación por rayos X como en las leyes de Chargaff. Como podemos observar, este ADN se encuentra estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener una azúcar llamada desoxirribosa, la cual va a formar el esqueleto azúcar-fosfato con el grupo fosfato que se encuentra en el exterior. Vamos a tener también la presencia de bases nitrogenadas, como van a ser la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y aquí veremos el emparejamiento de las pares de base. Vamos a tener que la adenina se empareja con la timina, la guanina con la citosina. Tambi' tendremos la presencia de un surco mayor, un surco menor y también de un extremo 3', 5' y de un extremo 5', 3'. En cuanto a la estructura secundaria del ADN, esta consiste en la asociación de dos cadenas distintas y complementarias de polinucleótidos, que se estabilizan gracias a los enlaces de puentes de hidrógeno, que se forman entre los pares de base adenina-timina y guanina-citosina, constituyendo una estructura espacial en doble hélice. Así pues tendremos lo que va a ser la presencia de un surco mayor, de un surco menor. Como ya lo mencionamos, vamos a tener el esqueleto azúcar-fosfato en el exterior, los pares de base en el interior y pues dado a que hay un 30% de adenina, como se lo vio en la tabla de Erwin Chargaff, este de aquí se va a emparejar con el otro 30% de timina. Y la guanina, por lo tanto, se emparejaría con lo que va a ser la citosina, por lo cual esto correspondería al 40% restante.
Es decir, tendríamos un 20% de guanina y un 20% de citosina, haciendo referencia a la ley de Chargaff. Ahora sí, hablando sobre las variaciones del ADN, pues tenemos que la molécula de ADN no es una estructura estática, sino que más bien es flexible y dinámica, y gracias a la capacidad de rotación alrededor de los nucleótidos, esto permite que el ADN pueda adoptar diferentes formas, es decir, aquellas formas que son distintas de la forma B propuesta por Watson y Crick. Estas formas conservan la estructura helicoidal de doble hebra y presentan características diferentes de la forma B. Estas van a ser la forma A y la forma Z. La conformación que adapta el ADN va a depender de diversos factores, como son su secuencia, la cantidad, la dirección del superenrollamiento que presenta, la presencia de modificaciones químicas en las bases y las condiciones de solución. Ahora hablaremos sobre la forma B del ADN. Este es el modelo propuesto por James Watson y Francis Crick sobre la estructura secundaria del ADN, y es la forma más predominante en las células, como ya se lo había mencionado anteriormente. En cuanto a su estructura, pues tenemos que el diámetro de la hélice va a ser de 2,37 nanómetros. Vamos a tener la presencia de lo que son dos cadenas antiparalelas, lo que van a ser el grupo azúcar-fosfato en el exterior, las bases nitrogenadas en el interior, y como cada par de base pues presenta tamaños similares o iguales, estos van a permitir que se forme una estructura regular. Tenemos también la presencia de lo que van a ser dos surcos, los cuales se van a ir repitiendo debido a que cada par de base va a girar unos más 34,6 grados con respecto al anterior, y pues esto va a permitir que tengamos así dos tipos de surcos, un surco mayor y un surco menor. La mayor capacidad informativa pues se va a encontrar aquí, en el surco mayor. Esto es debido a que los grupos químicos que presenta el surco mayor especifican la identidad del par de base, pudiendo distinguir hasta los pares de base timina-adenina de los adenina-timina y los citosina-guanina de los guanina-citosina. Esto de aquí pues sin tener que abrir la doble hélice y permitiendo así que las proteínas reconozcan sin equivocación lo que son las secuencias de ADN. Mientras que el surco menor no tiene tanta abundancia de información química, es decir, aquí no se van a poder distinguir los pares de base timina-adenina, adenina-timina, citosina-guanina o guanina-citosina. Y pues ustedes se preguntarán, ¿qué son estos famosos surcos? Pues estos de aquí son zonas donde las bases nitrogenadas van a ser accesibles desde el exterior. El ADN tipo B también posee lo que va a ser una estructura monótona, es decir, que por cada vuelta completa se va a obtener el mismo número de pares de base que corresponde a 10,4. La distancia entre estos pares de base va a ser de 0,34 nanómetros. Por lo tanto, la vuelta completa pues medirá 3,54 nanómetros. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues sencillamente se va a multiplicar el número total de pares de base, que es de 10,4, por la distancia entre estos pares de base, que va a ser de 0,34 nanómetros, y así vamos a obtener el valor de 3,54 nanómetros, que corresponde al total de la vuelta. Además, el sentido de su hélice es dextrógira, es decir, como podemos observar aquí, gira hacia la derecha. La forma A del ADN. Cuando un ADN está muy concentrado o el medio en el que éste se encuentra reduce la humedad relativa por debajo del 75%, es decir, en condiciones de deshidratación, se ha observado que la forma B del ADN cambia su conformación a otra denominada forma A del ADN. Esta estructura aún no se la ha encontrado in vivo,
pero es importante porque es la que adoptan los híbridos cuando el ARN posee regiones de doble hebra. Estructuralmente, el ADN tipo A es muy similar a la forma B, debido a que el sentido de la hélice es dextrógira. Sin embargo, se diferencian en lo siguiente. Su hélice es mucho más ancha. Su diámetro es de 2,55 nanómetros. La distancia entre sus pares de base es de 0,23 nanómetros. Su número de pares de base por vuelta va a ser de 11 pares de base. Las bases, como podemos observar, se disponen de forma inclinada a unos 19 grados. El ángulo de rotación por cada par de base será de más 32,7 grados. La longitud de la vuelta del hélice es de 2,53 nanómetros. El surco mayor, como se puede observar, es mucho más estrecho y el surco menor es más ancho, pero poco profundo. Y debido a esto, pues no se lo puede apreciar fácilmente. La forma Z del ADN. Esta se produce durante la transcripción genética, en los puntos de inicio de la transcripción de genes. Esta aparece en regiones del ADN donde se alteran muchas citosinas y guaninas. Al final de la transcripción, la enzima topoisomerasa relaja la estructura del ADN y esta pues va a retornar a lo que va a ser la conformación B. Estructuralmente, en el ADN tipo Z, el sentido de su doble hélice es levógiro, es decir, va a ir hacia la izquierda. En cuanto a sus dimensiones, se observa que la hélice Z es mucho más estrecha, con un diámetro de 1,84 nanómetros. Existe también una mayor distancia entre los pares de base, la cual es de 0,38 nanómetros. Su número de pares de base por vuelta va a ser de 12 pares de base. Las bases se disponen en una ligera inclinación de 9 grados. El ángulo de rotación de cada par de base va a ser de menos 30 grados y la longitud de la vuelta del hélice va a ser de 4,56 nanómetros. Como se puede observar, su surco mayor es mucho más plano y sin profundidad, mientras que el surco menor es mucho más estrecho y profundo. En resumen, es una hélice muy estirada, como se puede observar en la imagen. Ahora les presentaré un cuadro comparativo en donde vamos a observar diversas semejanzas y diferencias entre los tres tipos de ADN ya mencionados. Vamos a tener entonces como semejanzas que estos tienen relación con funciones importantes en el metabolismo del ADN, interviniendo, por ejemplo, en el inicio y la regulación de los procesos de replicación, recombinación, transcripción, etc. También el sentido de giro de las hélices de los ADN tipo A y ADN tipo B es dextrógiro. Y pues todas las variaciones del ADN presentan los mismos componentes, solo que en diferentes cantidades, diámetros y ángulos. En cuanto a las diferencias, tenemos que en el ADN tipo A, el sentido de giro de su hélice es dextrógiro. Lo mismo ocurre en el ADN tipo B. Mientras que en el ADN tipo Z, el sentido de giro de su hélice es levógiro. En el ADN tipo A, su forma y tamaño es mucho más ancha y corta, mientras que en el ADN tipo B, su forma y tamaño es intermedia, y en el ADN tipo Z, su forma y tamaño es mucho más estrecha y larga. En cuanto al ADN tipo A, pues este está presente cuando un ADN se encuentra muy concentrado o el medio en el que éste está reduce la humedad relativa por debajo del 75%. Y aquí pues se observa cómo la forma B del ADN cambia a la forma A.
En el ADN tipo B, como ya se mencionó, es el más predominante en las células, mientras que el ADN tipo Z está presente en algunas regiones del genoma de células eucariotas y también en regiones del ADN donde se alteran muchas citosinas y guaninas. Con respecto al aprendizaje basado en problemas, hablaremos sobre el síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome es una patología de origen genético, la cual es causada por una mutación en el gen del cromosoma 5, al cual se lo denomina TCOF1. Este gen, a su vez, codifica la fosfoproteína nuclear trickle. También en este síndrome se han observado mutaciones en otros genes, como son el gen POLR1C, el cual se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, y también lo que es el gen POLR1D, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13. Estos genes, pues a su vez, codifican a las subunidades 1 y 2 de las ARN polimerasas. Como función normal de estos genes tenemos al desarrollo del primer y segundo arco faríngeo y secundariamente el neuroepitelio craneal. Al recordar un poco de embriología, pues la cara y el cuello se forman a partir de los arcos faringios. Cada arco se caracteriza por poseer sus propios componentes esqueléticos, musculares, y pues estos a su vez poseen un nervio craneal. Si recordamos un poco, el primer arco faríngeo es el mandibular, y este contribuye a la formación de los huesos del oído medio, como son el martillo y el yunque. También a la formación del maxilar superior e inferior y a lo que va a ser parte del hueso temporal, entre otros. La musculatura del primer arco faríngeo abarca a los músculos de la masticación, como son el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y del tímpano. Y pues la inervación de los músculos del primer arco faríngeo va a estar dada por las ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino. Mientras que el segundo arco faríngeo es el hioideo, y este da origen a las siguientes estructuras, como van a ser el estribo, la apófisis estiloides, el ligamento estiloideo, el asta menor y la porción superior del cuerpo del hioides. En su componente muscular, pues vamos a tener a lo que son los músculos de la expresión facial, como van a ser el bucinador, el auricular, orbicular de los párpados, de los labios, también lo que sería el vientre posterior del digástrico, estiloideo. Y pues la inervación de estos músculos va a estar dada por el nervio facial. Bueno, pues una vez recordando esto, a partir de esto ya mencionado, pues se puede deducir que la función alterada de estos genes va a tener que ver con lo siguiente: con múltiples malformaciones craniofaciales, el cuello acortado, problemas auditivos, problemas respiratorios o de alimentación y también lo que sería retraso en la locución. Haciendo referencia a la historia y descubrimiento de esta patología, pues tenemos que el síndrome de Treacher-Collins fue escrito por primera vez en el año de 1846 por Thomson y posteriormente por Berry en el año de 1889. Pero fue el oftalmólogo inglés Edward Treacher-Collins quien detalló sus características principales en el año de 1900. El síndrome de Treacher-Collins es un desorden genético del desarrollo craniofacial, caracterizado por una displasia otomandibular simétrica bilateral, asociado a diversas anomalías de la cabeza y del cuello, pero sin afectación de las extremidades, como podemos observar en las imágenes. ¿A qué me refiero con una displasia otomandibular simétrica y bilateral? Pues el término displasia hace referencia a una osificación defectuosa,
Otomandibular quiere decir que esta se va a presentar tanto en lo que van a ser las orejas y al nivel de lo que es la mandíbula, como se observa. Simétrica y bilateral, pues es que se va a presentar de igual manera en ambos lados del rostro. Su expresividad clínica es muy variable, oscilando la incidencia entre 1 en 25.000 y 1 en 70.000 recién nacidos vivos. El síndrome de Treacher-Collins, a su vez, se puede producir de dos formas, ya sea por una mutación de novo o por ser transmitido por uno de sus progenitores. La mayoría de las veces, el síndrome de Treacher-Collins es provocado por una mutación de novo, es decir, una mutación que ocurre en los genes del niño, pero que no se la transmite a ninguno de sus progenitores, los cuales carecen de síntomas del síndrome. Cuando se trata de una mutación de novo, el cambio del ADN ocurrió justo antes o justo después de que el óvulo fuera fecundado por el esperma. En cambio, cuando la mutación no es de novo, pues esta va a ser transmitida por sus progenitores. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este síndrome, tenemos la presencia de múltiples malformaciones faciales, maxilares, mandibulares y bucales en tejidos blandos y sólidos. También tenemos la caída de los párpados superiores, hendidura de los párpados inferiores, inclinación hacia abajo de los ojos, pómulos de tamaño reducido, menor cantidad de dientes, labio leporino, paladar hendido, orejas pequeñas y de morfología poco habitual. Vamos a tener pues con esto lo que son problemas auditivos, cuello acortado, retraso en la locución, problemas respiratorios o de alimentación, posibles trastornos de conducta que pueden ser confundidos con retraso mental. Y pues cabe destacar aquí que el individuo afectado presenta usualmente una inteligencia y desarrollo mental completamente normal. El diagnóstico del síndrome de Treacher-Collins se realiza en base a los hallazgos clínicos, radiológicos y además también se emplean diversas pruebas complementarias. Una de las pruebas más empleadas en esta fase de evaluación son los rayos X, los cuales nos permiten identificar la presencia o ausencia de malformaciones craniofaciales. La enfermedad se presenta de formas diferentes en cada individuo. Va a haber algunos individuos en donde estos cambios físicos sean mucho más notorios que en otros. En aquellos individuos donde estos cambios físicos son muy notorios, se van a emplear diferentes estudios genéticos para así identificar mutaciones en los genes TCOF1, POLR1C y POLR1D. Además, pues cuando existe un historial familiar de síndrome de Treacher-Collins, es posible realizar un diagnóstico prenatal mediante la amniocentesis, que es donde se puede examinar el material genético del embrión. El tratamiento del síndrome de Treacher-Collins debe ser llevado a cabo por un grupo de especialistas craniofaciales. Dentro de estos equipos se encuentran un antropólogo, cirujano craniofacial, genetista, neurooftalmólogo, neuroradiólogo, anestesiólogo, dentista, neurocirujano, enfermero, otorrinolaringólogo, psicólogo, trabajador social, terapeuta del habla. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado mucho el tema y más que todo lo hayan comprendido. Cualquier duda que tengan, déjenla abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención y no olvides dejar tu like.